Buenas, este es el primer video de una serie de videos que tengo la intención de hacer para informarles sobre técnicas, fundamentalmente la reflexología, que es a lo que me dediqué durante unos cuantos años. Yo soy el doctor Rivero, soy clínico y me dedico a técnicas complementarias de hace varios años. Cuando empecé a investigar sobre las técnicas complementarias, por ejemplo, Shiatsu, acupuntura, reflexología, biomagnetismo, flores de Bach, etc., vi que había mucha similitud con la medicina tradicional y empecé a practicarla, a estudiarla y a investigarlas. En el transcurso de todo eso y estudiando la fisiopatología de las distintas enfermedades y las terapias que se hacían en la medicina tradicional y en la medicina, vamos a llamarle oriental, por llamarle de alguna forma, o medicina complementaria, algunos le llaman alternativa, pero yo no le llamaría alternativa, porque no es una alternativa, es un complemento, ¿verdad?, para lograr la curación y la sanación de las personas, o por lo menos lograr el equilibrio biopsicosocial que necesitamos todos para estar sanos. Hablando ya más específicamente de la reflexología es una técnica que se pierde en la historia de la humanidad. En las pirámides de Egipto hay imágenes donde se ve actuando a diferentes terapeutas en distintas partes del cuerpo, aprovechando los distintos puntos, dentro de ellos la reflexología podal, que es a lo que yo lo que vamos a hablar en este video o en esta serie de videos. Nosotros, o sea, para empezar quiero explicar cómo se explica la reflexología desde el punto de vista de la medicina tradicional. En este primer video trato de explicar cómo, actuando en el pie, ¿verdad?, en distintas partes del pie, podemos llegar a equilibrar, ¿verdad?, el cuerpo o distintos órganos para llegar a una mejora del paciente. El cuerpo humano en general, como van a ver ahora en estas láminas, se reflejan en los pies. En estas 4 láminas que las vamos a poner en pantalla, vemos cómo se refleja todo el cuerpo en los pies. Lo mismo ocurre con el reflejo de todo el cuerpo en el encéfalo, ¿verdad?, en los lóbulos temporoparietales que están en este lugar. En esta área de acá, en ambos lados, en los lóbulos temporoparietales, se representa cada partecita del cuerpo, como vamos a ver en las láminas, al igual que ocurre en el pie. Así vemos como los pies, que es los que sostienen el cuerpo, lo que están en contacto con la tierra, con el piso, con lo que sea, lo que sostiene toda nuestra estructura corporal, y el encéfalo, que es lo que nos conecta con toda la realidad, está representado cada parte del cuerpo. Ahora, ¿cómo explicamos que nosotros trabajamos en los pies, ¿verdad? Trabajamos en los pies, y esto hay una serie de cambios conformacionales o estructurales y funcionales en los distintos órganos que hace la recuperación de la energía. Por ejemplo, está el famoso arco reflejo, que después en las clases vamos a profundizarlo sobre lo que es el arco reflejo, que es la transmisión del impulso nervioso de una parte del cuerpo a justamente esta parte que están en el lóbulo temporoparietales, donde se refleja todo el cuerpo. Actuando en el pie, se transmite el impulso nervioso, que si fuimos a secundario sabemos cómo más o menos esto funciona. Se transmite el impulso nervioso por todos los nervios, ¿verdad?, hasta el encéfalo.
Y el encéfalo, o esta zona de acá, elabora una respuesta y lo envía esa respuesta a los órganos al cual nosotros estamos estimulando en el pie. Mediante el arco reflejo, hay otra cosa que es importante, que es las uniones que hay entre las células. Todas las células que nosotros tenemos en el cuerpo se unen unas con otras, mediante una estructura que lo podemos ver en pantalla, que se llama desmosoma. Las células que tienen una comunicación entre ellas, que uno piensa que las células son organismos inertes, que no cambian de estructura ni de función. Bueno, las células son organismos inteligentes que están codificadas y planificadas para una determinada función. Entonces, esas uniones entre las células, que se llama desmosoma, entre ellas se intercambian sustancias químicas, péptidos, hormonas, proteínas, aminoácidos, etc., que va a llevar un mensaje, ¿verdad?, de célula a célula hasta el órgano que nosotros estamos activando el pie. O sea, tenemos el arco reflejo, las uniones entre las células, las secreciones paracrinas. ¿Qué es eso? Las secreciones endocrinas y paracrinas. Las secreciones paracrinas, que son mensajeros que fabrican las células, ¿verdad? Distintas hormonas, enzimas, etcétera, péptidos y proteínas, que elaboran las células que nosotros estimulamos en los pies, y esos mensajes viajan por vía sanguínea a los órganos que nosotros estamos estimulando, ¿verdad? También está el sistema endocrino, que es el sistema mediante el cual, o uno de los sistemas mediante el cual el sistema nervioso central ejerce su acción sobre el resto del cuerpo. El sistema endocrino, que todos sabemos que tiene el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, la suprarrenal y las glándulas sexuales, tanto el ovario como el testículo. Estimulando estas partes también se llega a un cambio en la función y en la estructura de las determinadas células que van de los órganos que están afectados. Entonces, tenemos varios mecanismos por el cual podemos explicar cómo, actuando en el pie, ¿verdad?, o en otra zona del cuerpo, pero en este caso estamos hablando sobre la reflexología podal, que es el curso, que dicho sea de paso, les digo que si quieren participar en el curso, el curso lo voy a hacer online, ¿verdad?, con una parte teórica y una parte práctica. Así que bueno, si quieren hacer el curso, se inscriben en el canal, ¿verdad? Y después, dentro de un poco tiempo, va a salir el curso y pueden hacerlo por vía online. También lo pueden hacer presencial el curso. De hecho, estoy trabajando en una clínica donde se aplican todas estas técnicas que hago a los pacientes y hago también el curso. En esta primera charla quería explicar cómo se explica la reflexología, ¿verdad? Porque muchas veces en la medicina tradicional somos un poco escépticos, se los comento porque yo también era escéptico de todas estas técnicas, y todos planteamos cómo esto va a hacer un cambio en el cuerpo, cómo va a hacer cambio en el organismo. Sin embargo, he llevado muchos años trabajando en esto, he visto mejoras en los pacientes. Acá no hay nada milagroso. El que diga que tiene el milagro en la mano y que tiene la cura de determinadas enfermedades en la mano con estas técnicas, no. Creo que justamente se llaman técnicas complementarias porque es un complemento de la medicina tradicional, al igual que la medicina tradicional es un complemento de la medicina complementaria. Creo que en la fusión de las dos medicinas, sin desmerecer una de otra, ¿verdad?, sin darle más importancia a una que otra, está el verdadero camino de retomar la salud y el equilibrio biopsicosocial que necesita el hombre para estar sano.
En cuanto a las indicaciones de esta técnica, hay muchas enfermedades que se pueden tratar, pero me gustaría hablar más de las contraindicaciones, porque muchas personas, hay muchos mitos de la reflexología y hay muchos terapeutas que plantean distintas enfermedades o situaciones fisiológicas que están contraindicados con la reflexología. En realidad, la única contraindicación que tenemos las únicas contraindicaciones que no podemos actuar en reflexología es justamente cuando hay una infección en el pie. Cuando hay una infección en el pie, cuando el pie está colorado, está caliente y hay una infección en el pie. ¿Por qué? Porque ahí sí podemos hacerle daño al paciente que le duela. Otra cosa importante que tenemos que tener en consideración con esta técnica, que cuando la hacemos, que después vemos en la práctica cómo las distintas maniobras en los distintos sistemas, en distintas enfermedades, es no provocar dolor. Hay muchos pacientes que plantean que no importa que me duela porque así me sana. No. Esto no tiene por qué provocar dolor. Sí puede provocar se llama un displacer, una sensación que no sea dolor específicamente, que sea algo que no llegue a la molestia. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, contraindicaciones fundamentales, que es lo que me interesa mucho eso, que es cuando hay infección o cuando sospechamos de una trombosis venosa profunda o una trombosis venosa tanto en la pierna o en el muslo o lo que sea. Después, en la práctica, vamos a hablar específicamente de la trombosis venosa profunda. Generalmente, el paciente tiene factores de riesgo, como en mujeres que toman anticonceptivos, pacientes que están anticoagulados, pacientes que tienen varices, pacientes que permanecen mucho tiempo sentados, pacientes que tienen cáncer. Esos son los 5 casos de los pacientes que pueden sufrir o tienen riesgo de sufrir una trombosis venosa profunda. ¿Cómo se ve en la práctica? Generalmente se ve pie y piernas más inflamados de un lado que del otro. Cuando un paciente llega a la consulta con una pierna o un pie más inflamado que otro, no hacemos nada. Lo mandamos al médico para descartar cualquier enfermedad. Esas son las dos únicas contraindicaciones que hay. Infección directamente en el pie, que sea una celulitis o una infección en la uña o lo que sea, y la sospecha de una trombosis venosa profunda. ¿Por qué la trombosis venosa profunda? Porque se corre el riesgo de que tomando en el pie el trombo suba y entonces haya otras complicaciones. Así que bueno, esas son fundamentalmente las dos contraindicaciones absolutas de la reflexología. Hay quien plantea que cuando hay fiebre no se debe hacer reflexología. No, porque la fiebre es un mecanismo fisiológico, es normal que tengamos fiebre. Es más, está bueno que tengamos fiebre porque así nos defendemos contra los gérmenes. En el embarazo tampoco. Y fundamentalmente la embarazada se ve muy beneficiada con la reflexología. Fundamentalmente en los últimos meses del embarazo, ¿verdad? Cuando hay edema en las piernas de las embarazadas, podemos hacer reflexología, podemos hacer drenaje linfático sin ningún tipo de contraindicación ni de complicaciones. O sea que a las embarazadas, a las personas que tienen fiebre, se les puede hacer perfectamente bien. Otra cosa que es importante tener en importancia, que es actuar directamente sobre el pie del paciente con nuestras manos. Y esto quiero, redondear para ir terminando ya este primer encuentro, que es la importancia de estar en contacto nuestras manos con el pie del paciente. Ese contacto humano es muy importante. Hay algunas técnicas y algunos terapeutas que utilizan distintas herramientas
pero personalmente no estoy de acuerdo porque el contacto humano es lo importante. La entrega de nuestra energía. Así que bueno, quiero que este primer video darle este mensaje. Si están interesados, suscríbanse al canal, denle me gusta y nos vamos a seguir encontrando en otros videos para seguir hablando sobre esta técnica. Muchas gracias.